Ok, listo. Bueno, vamos a comenzar primero con una ligera presentación de la empresa. Thomson es una empresa 100% brasileña. Sus siglas el significado de sus siglas es Metalúrgica Termoeléctrica Thomson. Esta fábrica es originaria de Brasil, no tiene plantas fuera de Brasil. Únicamente tenemos dos fábricas que se encuentran en el estado de Sao Paulo. Una de ellas está en una localidad que se llama Yaguariúna y la segunda en una localidad que se llama San Carlos. Básicamente en estas dos fábricas nosotros, valga la redundancia, fabricamos los componentes tanto internos que utilizan, por ejemplo, los termostatos, los sensores de temperatura, los sensores de oxígeno, todas las cerámicas, nosotros somos capaces de fabricarlas y adaptarlas ya directamente a los elementos como son los sensores, como son los actuadores. Entonces, les reitero que es una fábrica 100% brasileña y no tenemos fuera de Brasil ningún tipo de fábrica. Lo que sí tenemos es exportación. Nosotros exportamos a más de 60 países. En Estados Unidos tenemos una bodega, también tenemos una bodega en Alemania. Nuestro proceso de fabricación anteriormente era de 15 días. Este año hicimos una expansión de un centro de distribución en la planta de Yaguariuna, que estos 15 días de fabricación estamos pensando que se puedan reducir. Tenemos también los productos que tenemos son de equipo original. Thomson en la actualidad no es fabricante de equipo original, pero en el pasado sí lo fue a diferentes marcas en el país de Brasil. Como les comento, actualmente Thomson no es fabricante de equipo original, pero cumple con las características y con las exigencias que pide el equipo original. También tenemos certificados de calidad y me gustaría mostrarles un poquito qué significa cada uno de estos certificados. Hay empresas que se tienen que certificar en diferentes procesos. Unos se certifican en maquinaria, otros se certifican en calidad. En este caso, Thomson se tiene que fabricar como generador de productos, por ejemplo, en la cuestión de las cerámicas. Para que una marca le pueda vender a equipo original, tiene que certificarse aparte de la ISO, se tiene que certificar en una TS. La TS es una certificación que te permite venderle a equipo original. La TS es la 16949. Si alguna fábrica, como el caso de Thomson, quiere venderle a equipo original, solamente se le va a poder vender a través si tiene una certificación 16949. Si no tiene esa certificación, la empresa no le puede fabricar equipo original. Como les comenté, en el pasado, Thomson le vendía equipo original, por lo tanto se tuvo que certificar. En la actualidad sigue teniendo la misma certificación, solo que no se le vende equipo original. Todos los productos que ustedes tienen en la marca Thomson, en la cajita verde, tienen un año de garantía, siempre y cuando sea defecto de fabricación. Tenemos Brigo, 3, 2, 1. Ok, bueno, a nivel planta, nosotros tenemos un año de garantía siempre y cuando el producto sea defecto de fábrica. Dependiendo en este caso, pues nuestros compañeros de Brigo dan 3 meses de garantía. Obviamente el año de garantía nosotros lo hablamos directamente con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer un filtro para saber si el producto fue, digamos, una mala instalación o si en su defecto fue un defecto de fábrica. Todos los productos tienen una certificación que es la ISO 9001 y como les había comentado, pues todos los productos están hechos en Brasil. Y bueno, aparte de la plática del día de hoy, quiero mostrarles también un poquito del portafolio de Thomson. Thomson ofrece para la línea de inyección, ofrece productos como lo son los sensores de oxígeno, que vamos a hablar durante la capacitación del día de hoy. También hablando del sistema de escape, nosotros fabricamos lo que son los sensores EGTS, que son los sensores de temperatura de los gases de escape. Fabricamos los sensores EGPS, que son los que miden la presión en el sistema de escape para los vehículos que utilizan filtro de partículas diésel. También fabricamos todos los sensores y actuadores para la línea, hablando de inyección electrónica o todo el sistema de fuel injection. Y por último, también fabricamos todo lo que son los componentes para la familia de temperatura. Estamos hablando de termostatos,
bulbos motoventiladores, sensores de temperatura, termostatos y carcasas. Como les había comentado, para esta charla únicamente vamos a hablar de los sensores de oxígeno. ¿Por qué les mencioné un poquito de las familias? Porque posteriormente vamos a sentarnos un poquito y vamos a hablar posteriormente de posibles charlas a futuro de las siguientes familias que también fabrica Thomson. Y como les reitero, en esta ocasión solamente vamos a hablar de la familia de sensores de oxígeno. Y bueno, entrando un poquito más en el tema, los controles de calidad que tenemos en la fábrica de San Carlos es que todos los sensores de oxígeno son probados uno a uno. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos células en las cuales nosotros colocamos los sensores de oxígeno y los comparamos con uno de equipo original. Obviamente, nosotros siempre comparamos con equipo original porque esa es nuestra referencia. Y si ustedes se dan cuenta, en la imagen tenemos diferentes gráficas. ¿Qué quiere decir estas gráficas? Que son las señales que emite cada uno de los sensores que ya fue fabricado. Si el producto no cumple con las exigencias del equipo original, automáticamente se destruye y bueno, pues no puede ser vendido. Entonces, todos los productos, hablando de sensores de oxígeno, tienen que pasar por las pruebas de calidad y si estas pruebas son acreditadas, el producto puede ser vendido. Entonces, si el producto no cumple estas características, un favorzote, si me pueden desactivar ahí ese audio, ese micrófono, las preguntas, si son tan amables de ponérmelas en el grupo, por favor, les digo para respeto a los demás y que podamos cumplir el itinerario de la charla. Aquí les tengo una imagen, bueno, una fotografía de cómo saber si el producto fue verificado en la fábrica. Ustedes van a darse cuenta que el producto cuando lo retiran de la cajita, cuando lo sacan de la cajita, está un poquito más oscuro el del lado derecho que el del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que el producto fue verificado en la planta. Entonces, con esto, pues yo puedo garantizar que el producto cumplió con las exigencias que salió de la planta. O sea, el día que fue fabricado, fue probado y bueno, pues cumplió las necesidades que marca en equipo original y bueno, pues puede ser vendido y puede ser colocado en el automóvil. Y antes de hablar de los sensores de oxígeno a detalle, me gustaría hacer un pequeño resumen de cuáles son los métodos de diagnóstico que tendremos que realizar antes de reemplazar un sensor de oxígeno. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema no es el sensor, el problema no es el cable, el problema no es el conector, el problema no es el fusible, el problema, tal vez el problema no está en lo que nosotros pensamos. Entonces, para poder llegar a encontrar una solución de ese vehículo, pues así reemplacemos 20 sensores de oxígeno de diferentes marcas y si el problema no se corrige, entonces quiere decir que el problema no está en el sensor. Probablemente puede ser algún problema incluso de fábrica. Por ejemplo, existen los famosos recalls o los llamados de servicio que ofrecen todos los concesionarios. Todos los concesionarios o los fabricantes de automóviles están obligados por ley a informarle a los clientes si llegan a tener algún problema en cualquier parte del vehículo. Y el cliente, ¿cómo sabe si ese vehículo tiene algún tipo de campaña de servicio? Por ejemplo, si yo soy el propietario de un auto que tiene algún problema, bueno, pues el concesionario está obligado a ponerse en contacto con él a través de correos electrónicos, a través de una llamada, en el cual tiene que informarle al cliente que tiene que llevar su vehículo para alguna inspección o algún tipo de reemplazo de alguna pieza. Pero ¿qué pasa si yo como técnico, digamos, yo no soy el dueño del auto y pues no tengo ni idea de que si ese auto tiene algún inconveniente? Entonces, yo lo que tengo que hacer es a través del número BIN del vehículo, yo voy a poder entrar a la plataforma directamente del fabricante. En este caso, por ejemplo, en la presentación es un ejemplo de la campaña de servicio que realiza Volkswagen. Ustedes entran, así le colocan en su buscador de preferencia, le colocan en Google campaña de servicio, por ejemplo, en este caso es Volkswagen. Ustedes colocan campaña de servicio de Volkswagen y les va a aparecer un menú más o menos al que se muestra en la presentación.
Y luego dice ahí, primero necesitamos encontrar tu auto. ¿Y cómo lo van a buscar? Bueno, pues van a acudir al número VIN o el número de serie del vehículo, que son los 17 dígitos, lo van a colocar ahí en ese renglón, y si el auto tiene algún llamado o alguna campaña de servicio, pues bueno, en este caso, pues el cliente tendrán que hacerle el comentario al cliente de que lo tienen que llevar al concesionario. ¿A qué voy y por qué les digo esto? No es el caso, pero hablando, por ejemplo, del sensor de presión que va en el múltiple de admisión para la línea Volkswagen, hablando de los vehículos que son motores 2.5 y 2.0, utilizan un sensor que se le llama MAP, que es el MAP. Y resulta que Volkswagen tuvo un problema en su software desde planta. Entonces, muchas veces llega al taller algún vehículo de la línea Volkswagen con el check engine prendido, ustedes colocan el escáner y les va a decir sensor MAP, señal impausible. Entonces, ustedes van a cambiar el sensor MAP, van a cambiar el múltiple de admisión, van a cambiar la válvula PCB que va en la tapa de punterías o la tapa de balancines, y la falla va a seguir estando. ¿Cómo se va a solucionar ese problema? Tienen que hacer una actualización del software de la computadora. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, si ustedes tienen el equipo que es Odis, bueno, Odis puede hacer la actualización del servicio. Si no, van a tener que llevar ese auto al concesionario para que le hagan una actualización del software. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, que el problema salió en la versión del software 15.1. Entonces, tienen que llevarlo a un concesionario o realizar esta actualización de software para que quede en la actualización 15.2. Y con esto se borra el check engine. Entonces, si nosotros no nos abrimos a este tipo de información, lo único que vamos a hacer es de que le vamos a decir al cliente que necesitamos comprar varios componentes que ni siquiera son necesarios comprar. En este caso, pues tendremos que pedirle al cliente el sensor MAP. Y si ustedes compran un sensor MAP de la marca Thomson, lo instalan y la falla sigue igual, entonces van a decir que Thomson no funciona, que la marca brasileña no sirve. Y no, el problema no es que el sensor no sirva, sino que el problema es únicamente una actualización de software. Entonces, nosotros tenemos que estar abiertos a suscribirnos a plataformas, a ingresar más información digital para poder estar más actualizados. Otro ejemplo es el tema de las redes. Como ustedes saben, en la actualidad, pues existen la red GAN, Limbus, CANBUS, existen ya nuevas redes, el sistema FD. Entonces, cada vez nos está exigiendo que también nos capacitemos en el área técnica y también que pues estemos con lo mejor en equipos de diagnóstico. Entonces, también yo necesito saber, antes de hacer cualquier tipo de reemplazo, tener diagramas, ver que las redes estén bien, que estén en buen estado, que las resistencias estén bien, que haya comunicación en cada uno de los componentes. Porque si no tengo una comunicación yo con el escáner a la PCM, yo no voy a poder diagnosticar dónde está el problema. Primero tendría que solucionar el problema de las redes para poder ingresar a la memoria o a los fallos que tiene la PCM, o verificar la red para poder entrar al sistema de tracción, o en este caso, pues el sistema del body. Entonces, aparte de ser técnicos, de verificar piezas mecánicas, también tenemos que saber interpretar diagramas. Entonces, por eso les digo que también necesitamos meternos a grupos, a investigar en Facebook diferentes grupos, diferentes redes que tienen los técnicos que puedan compartir información como diagramas. En este caso, por ejemplo, tenemos que saber dónde se encuentran las alimentaciones para conectar el escáner, porque muchas veces decimos, es que conecto el escáner y no prende. Bueno, ya checaste que haya una alimentación, que haya alimentación en la terminal 4, ya checaste que haya una tierra en la terminal 4, en la terminal 5, ya checaste que haya una corriente en la terminal número 16. Si tú no tienes estas dos tierras y esta alimentación, pues el escáner jamás va a prender. Entonces yo te pregunto, ¿cómo vas a diagnosticar si no tienes ni siquiera alimentación en el conector OBD? Entonces, primero tendríamos que partir desde lo más básico para poder ya decir, ¿sabes qué? El sensor de oxígeno no sirve. Sí, pero ¿cómo sabes que el sensor de oxígeno no sirve si ni siquiera puedes encender el escáner?
Entonces, primero tendríamos que revisar relevadores, tendríamos que revisar fusibles, tendríamos que revisar cables para poder encender ese escáner. Y ya con, con la conexión del escáner, yo ya puedo saber dónde puede estar el problema, porque también el escáner no tiene la capacidad de decirme si el 100% es el sensor. Únicamente el escáner es una herramienta de diagnóstico que me va a ayudar a interpretar por dónde está el problema. Es un ejemplo que yo les ponía a muchos colegas. Hay 27 letras en el abecedario. Sin un escáner, yo tendría que revisar esas 27 letras para saber cuál es la que está dañada. Con un escáner, bueno, el escáner ya me va a decir, me va a dar una ayuda, me va a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Creo que el problema está ante la letra A, B y C. Entonces yo ya tendría que, en vez de verificar 27 letras, yo ya podría verificar nada más 3 letras, que es la A, la B y la C. Continuando un poquito, hablando de la señal scan, ya tendría que tener también un osciloscopio. Un osciloscopio me va a permitir sacar o interpretar las señales, en este caso para la red CAN, que es el CAN high y el CAN low. Hablando, por ejemplo, de sensores de oxígeno, pues el osciloscopio es parte fundamental para saber si el sensor de oxígeno está oscilando de manera correcta entre la mezcla rica y la mezcla pobre. Hablando de sensores, digamos, de una tecnología un poco antigua, porque las nuevas generaciones ya es un poco más difícil diagnosticar, sacar la señal del sensor de oxígeno a través de un osciloscopio. Ya en la realidad nos basamos más en la línea de datos del sensor de oxígeno. ¿Por qué? Por la velocidad con la que procesa la información la computadora de los sensores. Otro portal que es bueno, que a mí en lo personal me ha servido muchísimo, es una suscripción a All Data. El All Data es una plataforma, y no es que le esté haciendo comercial a la empresa, sino de la parte técnica. En la parte técnica ustedes pueden ingresar y pueden descargar diagramas, boletines, fallas técnicas que muchos colegas técnicos suben a la red. Por ejemplo, este es un diagrama eléctrico del sensor de oxígeno que va antes del catalizador y después del catalizador para un Volkswagen Jetta, motor 2.0, motor turbo, código de motor CCTA. Por ejemplo, ustedes van a decir, bueno, ¿y para qué me sirve este diagrama? Supongamos que nos llega al taller este Jetta con este motor, que es 2012, y me dice que el sensor de oxígeno, que no hay una señal presente del sensor de oxígeno. Entonces, ¿yo qué tengo que saber? Bueno, yo tengo que saber que la J623 es la unidad de mando del motor. Y tengo que saber que el G39 y el G130 son los sensores de oxígeno que maneja Volkswagen. Entonces, si se dan cuenta, en el G39 tengo 1, 2, 3, 4, tengo 5 cables. Entonces, quiere decir que si son 5 cables, quiere decir que es un sensor de banda ancha. Si estamos viendo el sensor G130, que es de 4 cables, entonces quiere decir que es un sensor que utiliza solamente 4 cables, que puede ser de la tecnología convencional, puede ser de la tecnología planar o puede ser de una tecnología AF. Yo no lo sé todavía. Entonces, yo tengo que interpretar primero estos diagramas para poder saber si le está llegando alimentación al calefactor del sensor, ya sea antes o después del catalizador, si le está llegando tierra, si le está llegando la PWM al elemento calefactor, si le está llegando un 0%, un 50%, un 100%. ¿Por qué? Porque muchas veces coloco el escáner y ya, como dice sensor de oxígeno, voy a Abrigo, compro un sensor, lo instalo y ya no funcionó. ¿Y a quién le echan la culpa? Pues lo que pasa es de que Thomson fabrica sensores que no funcionan. No, no es así. Entonces, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Primero es verificar el diagrama eléctrico y verificar qué cable es el que está en corto, si un fusible está en corto, si algún componente es el que no está permitiendo que le llegue o que le fluya la corriente al sensor de oxígeno. Entonces, antes de cambiar cualquier tipo de sensor de oxígeno, ya sea MAP, TPS, válvula de marcha mínima, cualquier producto, necesito verificar que tenga las conexiones correctas. ¿Por qué? Porque si le falta una tierra, una corriente o una alimentación, pues desafortunadamente el sensor no va a poder operar de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ingresar a plataformas
que me permitan tener este tipo de diagramas para poder verificar cada uno de los productos. Y bueno, ya entrando un poquito más al tema, quisiera yo pensar que todos sabemos que un sensor de oxígeno se encuentra en el sistema de escape. Un sistema de escape, bueno, pues lo compone desde el múltiple de escape, es parte también los tubos de escape, el convertidor catalítico, la punta, el silenciador, y lo más importante es que tenemos sensores de oxígeno. Dependiendo del año, dependiendo de la normativa, dependiendo de dónde viene el auto, el sensor de oxígeno puede ir desde 1 hasta 4 sensores de oxígeno o hasta 5, dependiendo lo que anteriormente les comenté. Y bueno, hablando de Thomson, la primera generación que fabricó de sensores de oxígeno, o la primera generación de sensores de oxígeno que se utilizó cuando salió el sistema de inyección electrónica y en algunos autos con carburador, es el sensor de oxígeno que se le llama sensor convencional. ¿Por qué se le llama sensor convencional? Bueno, se le puede llamar convencional o dedal. Ustedes en la presentación alcanzan a ver que el sensor de oxígeno tiene dos componentes que están de color blanco, que tienen forma de cono o forma de dedo. Esta es una cerámica. Esta cerámica básicamente es dióxido de circonio con una capa de platina. Estos sensores de oxígeno, cuando se fabricaron únicamente con 1 o 2 cables. Por lo tanto, el sensor de oxígeno no dispone de un calefactor. Muchos técnicos me comentan, no, Enrique, es que los productos de Thomson de 1 y de 2 cables no funcionan porque no tienen calefactor. No, no es que no funcionen, sino que por diseño de equipo original hay autos que utilizan sensores de oxígeno de 1 y de 2 cables. Posteriormente, los fabricantes de automóviles se dieron cuenta que pues las emisiones contaminantes eran muy altas. Entonces decidieron sentarse y dijeron, ¿sabes qué? Bueno, hay un problema. El sensor de oxígeno necesita ser calentado con una mayor rapidez. Y pues el sensor de oxígeno de 1 y de 2 cables que existía en ese tiempo, pues tenía que esperar a que los gases que venían de la combustión pasaran a través de la cerámica y calentaran este sensor. Obviamente, pues esto duraba 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Entonces, era demasiado tiempo que se emitía emisiones contaminantes al medio ambiente. Entonces, los ingenieros tuvieron que desarrollar una nueva tecnología. Y al sensor convencional de 1 y de 2 cables, pues le colocaron un calefactor. Ese calefactor me permitía calentar de una manera más rápida el sensor de oxígeno. Entonces, hay sensores convencionales de 3 y 4 cables. El de 3 y el de 4 cables, pues obviamente ya sabemos que va a traer un elemento calefactor. El de 1 y el de 2 cables se sigue fabricando, claro, porque hay autos que siguen utilizando sensores de 1 y de 2 cables. ¿Cuál es la diferencia? Que no tienen el elemento calefactor. Ahora, siguen siendo de dióxido dióxido de circonio. Ahora, ¿cuál es otra diferencia que hay contra los de 1 y de 2 cables? Que hay algunos vehículos que son controlados a través de un fusible. Entonces, muchas veces se prende el check y dice que el elemento calefactor está en corto. Primero, tendría que verificar si ese sensor de oxígeno, el elemento calefactor, está controlado con un fusible. Si el fusible está en corto, antes de colocar el fusible nuevo, tendría que verificar el estado físico en el cual se encuentra el sensor de oxígeno. ¿Por qué? Porque si el fusible está en corto, yo retiro el sensor de oxígeno y veo que la cabeza o la punta que queda en contacto con los gases de escape, la punta está llena de aceite, está llena llena de aceite, llena de algún tipo de combustible, o en este caso llega a tener residuos de anticongelante o de líquido refrigerante. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Primero, verificar por qué está consumiendo aceite, por qué está consumiendo anticongelante, líquido refrigerante, o por qué está teniendo una mezcla demasiado rica. Primero tendría que verificar estos 3 estados.
Si es necesario hacer un reacondicionamiento de motor, cambio de anillos, cambio de pistones, de cilindros, de válvulas, de sellos de válvula, lo tengo que corregir primero. ¿Por qué? Porque si no hago esta corrección, voy y compro un sensor de oxígeno en Ibiza y no funciona, ¿qué me van a decir? ¿Sabes qué? Pues tu producto no funcionó. No, espérame. Es que ya no funcionó porque tú me lo regresaste y ese motor está consumiendo aceite. ¿Y qué tiene que ver que se haya volado el fusible con que esté consumiendo aceite? Ah, porque el calefactor maneja una resistencia, maneja una corriente. Y si esa corriente es demasiado alta, el fusible se va a volar. ¿Por qué? Porque el calefactor está inundado de aceite. ¿Y el aceite de dónde viene? De que está en un mal estado mecánico el motor, por anillos o por sellos de válvula. Entonces yo no te puedo hacer válida la garantía. Entonces lo que tienes que hacer primero es verifica por qué está consumiendo aceite. Si tienes que reacondicionar todo el motor, hazlo. Y cuando ya está reacondicionado el motor, ahora sí, vas a instalar un sensor nuevo. ¿Para qué? Para que le coloques un fusible nuevo y no esté pasando esto. ¿Por qué? Porque el problema original no era ni el fusible, ni los cables, ni la computadora, ni el sensor. El problema es netamente mecánico. Es el estado en el que se encuentra el motor. Y así pasa cuando se quema la junta de la cabeza o junta de la culata. Empieza a pasar líquido refrigerante a la cámara de combustión y ese líquido no se alcanza a quemar por completo, va y se coloca en la punta del sensor, empieza a dañar la cerámica, se queda en corto el calefactor porque consume demasiada corriente, se vuela el fusible y se hace una cadenita. Entonces, por eso les digo, antes de cambiar cualquier sensor, verifiquen, hagan un diagnóstico, verifiquen el estado mecánico en el cual se encuentra el motor. Entonces, regresando a la generación convencional, tenemos sensores de 3 y de 4 cables con calefactor. Recordemos que el de 1 y el de 2 cables no lleva calefactor. El de 3 y el de 4 cables va a manejar una resistencia en su calefactor. ¿Y dónde va a estar ese calefactor o dónde voy a poder medir esa resistencia? Esa resistencia yo la voy a medir entre los dos cables color blanco. Y entre esos dos cables color blanco yo voy a colocar el multímetro en la escala más baja. Si es autorrango, bueno, pues solito les va a dar la resistencia. Si es manual, van a colocar la resistencia más baja. ¿Y qué resistencia les va a dar? Pueden ocurrir dos cosas, bueno, tres. Una, que les marque circuito abierto o OL. Si les marca OL o circuito abierto, van a tener que poner un sensor nuevo, porque no se vende el calefactor por separado. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es que les va a dar una resistencia de 3 a 5 o una resistencia de 11 a 13. Entonces, los únicos que pueden llegar a utilizar una tecnología con una resistencia de 11 a 13 ohms es el caso de Honda y Toyota. O sea, ¿qué les quiero dar a entender? Que hay un sensor convencional que puede tener una resistencia de 3 a 5 ohms y un sensor convencional de 4 cables que puede tener una resistencia de 11 a 13 ohms. ¿Por qué les hago claro esto? Thomson anteriormente vendía sensores universales de 3 y 4 cables. La nueva modalidad es no. ¿Por qué? Porque si el técnico no conoce la diferencia que hay entre los convencionales respecto a su resistencia, es muy probable que cuando compren un sensor universal instalen una resistencia que no es la correcta. Entonces, por eso es que nosotros en Ibiza ya colocamos el sensor de oxígeno con su conector original. O sea, ustedes ya no van a tener que hacer ningún tipo de adaptación. ¿Con qué intención? De que cumplan pues la necesidad del vehículo y del cliente. ¿Por qué? Porque si yo les vendía un universal, yo tenía que esperar a que ustedes tuvieran los conocimientos básicos para poder diferenciar un sensor convencional de una resistencia de 3 a 5 o una resistencia de 11 a 13. Entonces, el índice de devolución era muy alto. ¿Por qué? Porque no se tenía este dato. Entonces, por eso es de que Thomson ya no vende sensores de oxígeno universales. Únicamente vende ya universales de 1 y de 2 cables, pero los de 3 y de 4 cables ya tienen que venir con su conector. Esto únicamente con fines para bajar el índice de devolución. ¿Para qué? Para hacerles la vida un poco más fácil a ustedes. Ahora, ¿cómo funciona un sensor de oxígeno? Un sensor de oxígeno necesita mínimo alcanzar 350 grados centígrados para poder funcionar. ¿Qué quiere decir? Que a menos de 350 no hace nada o la respuesta del voltaje no es la óptima.
Ese es número uno. Número dos, ¿cómo puedo interpretar el funcionamiento de un sensor de oxígeno? Bueno, puede ser con un multímetro, pero lo único que voy a ver es una fluctuación que va a ir de 50 a 900 milivolts. ¿Es una señal que yo puedo tomar como referencia? Sí, pero hablando de sensores convencionales. ¿Por qué? Porque en la actualidad ya un multímetro se queda muy corto por la velocidad con la que responde el sensor de oxígeno. Si yo tuviera un osciloscopio y yo quisiera checar la señal con la que está funcionando ese sensor, ¿qué es lo que voy a ver? Una señal que es oscilatoria o bueno, sinusoidal, que va a variar entre 50 y 900 milivolts. Ustedes en la presentación tienen una fluctuación que debería de ser la correcta para un sensor de oxígeno convencional que puede ser desde 1 hasta 4 cables. No importa qué cantidad de cables tenga, siempre y cuando sea un sensor convencional, la señal va a oscilar entre 0 y 1 volt. Entonces, eso básicamente es la forma en la cual yo tendría que ver que está funcionando de manera óptima un sensor de oxígeno. Ahora, en el caso del calefactor, que son los dos cables color blanco, la unidad de mando, hablando del convencional, va a energizar con 12 volts constantes ese calefactor. ¿Qué quiere decir? Que desde que yo abro el switch, la computadora energiza con 12 volts constantes al calefactor hasta que yo cierro ese switch. O sea, si el vehículo estuvo en funcionamiento 5 horas, 6 horas, 1 hora, 20 minutos, estuvo 100% energizado con 12 volts. A largo plazo, ¿qué genera esto? Que el calefactor con el tiempo pierda su vida útil. ¿Por qué? Porque siempre estaba energizado al 100%. Entonces hubo una siguiente generación de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y ahorita les quiero mostrar un pequeño video para cerrar un poquito el tema del sensor de oxígeno convencional. Don Enrique, creo que el audio no está, el sonido no está activado. ¿No? Ver. A ver, compartir sonido. A ver. Ahorita lo arreglamos rápido. A ver, ¿me dicen ahí? Hola. Ahora sí, ahora sí. Ya vimos otros tipos de sensores. En este vídeo vamos a hablar del sensor de oxígeno convencional. El sensor de oxígeno funciona de la siguiente forma. Él compara el oxígeno presente en los gases de escape con el 21% de oxígeno presente en la atmósfera. Este informa al ECU para la corrección de la mezcla entre combustible y aire, para que se mantenga estequimétrica, o sea, ideal. Esta información es fundamental para un mayor control en las emisiones contaminantes. El corazón de este sensor es un elemento en forma de dedal, fabricado en dióxido de circonio, un material cerámico con 2 electrodos de platina, conocido también como célula de Nernst. Cuando es sometido a una temperatura mayor a 350 grados centígrados, se convierte en un conductor de iones de oxígeno. La señal enviada a la ECU es en milivolts, variando de 50 milivolts cuando la mezcla está pobre hasta 950 milivolts cuando la mezcla está rica. Esta oscilación constante entre mezcla rica y pobre del sensor de oxígeno es fundamental en la búsqueda de la mezcla estequiométrica, o sea, 450 milivolts, conocido como factor lambda igual a 1. Los sensores convencionales poseen las siguientes configuraciones: 1 y 2 cables sin calefactor, 3 y 4 cables con calefactor. La variación de la resistencia del calefactor también puede variar de acuerdo a la aplicación. No lo olvide, el sensor de oxígeno MT Thompson fue el primero en ser fabricado en Brasil
y hoy es la mayor línea para todos los vehículos nacionales e importados. Para más información, ingrese a www.mt-thompson.com/es. MT Thompson. Ok, con ese video vamos a cerrar la primera generación de sensores de oxígeno, que son de 1 y 4 cables. Se les llama convencional y tiene un calefactor que puede ser de 3 a 5 ohms o de 11 a 13. Después hubo una siguiente generación que, digamos, revolucionó el tema de las emisiones contaminantes. ¿Por qué? Porque los sensores de oxígeno convencionales empezaron a quedarse muy cortos para las normativas de emisiones contaminantes. Entonces, al desarrollar un nuevo sistema de inyección, necesitaba yo sensores de oxígeno que pudieran ser mucho más rápidos y mucho más precisos en cuestión de la información que procesan. Entonces, la siguiente generación se le llamó planar. ¿De dónde viene el término planar? El término planar viene de las capas planas que están en el interior del sensor. El sensor convencional tenía la forma de cono o de forma de dedo. Ya para el sensor planar ya no se utiliza una cerámica en forma de cono o de dedo, ya se utiliza una capa plana. Por eso se le llama sensor planar. Otra característica que tienen los sensores planares es de que pues, son mucho más rápidos y el elemento calefactor que de la misma manera se encuentra entre los dos cables blancos ya maneja una resistencia de 8 a 10 ohms. Entonces, aquí ya estamos hablando de dos tecnologías que son diferentes en cuestión de la estructura interna y hablando también del valor de la resistencia. Por eso es de que les digo que antes de reemplazar un sensor de oxígeno e instalar un universal, se cercioren bien de qué tipo de tecnología están hablando, porque muchos colegas técnicos dicen que pues todos los sensores de oxígeno de 4 cables, todos son iguales, y no. Simplemente ahorita en la diapositiva ustedes ya pueden ver que el convencional, su estructura es en forma de dedo y un planar no es en forma de dedo, son cerámicas en capas planas. Entonces, esa es, digamos, la diferencia que hay entre un convencional y un planar, hablando físicamente. Ya hablando en el proceso, la resistencia es totalmente diferente porque es una resistencia de 8 a 10 ohms, el convencional era de 3 a 5 y de 11 a 13. Otra diferencia que existe en el tema del sensor de oxígeno planar es que es mucho más rápido. El anterior, pues bueno, tardaba casi 1 minuto, 40 segundos, entre 40 segundos y 1 minuto en alcanzar los 350 grados. Ahora, un planar tarda aproximadamente entre 10 a 15 segundos en mandar una señal de voltaje de retroalimentación a la computadora. Otra característica que tiene de diferente contra el convencional es que, si recuerdan, es que el convencional, el calefactor era energizado al 100% desde que yo abría el switch. En este caso, para el planar, ya manejamos un término que se le llama PWM, que en español significa modulado por ancho de pulso. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al sistema de control que tiene la unidad de mando, el calefactor puede ser energizado ahora de una manera diferente. ¿Qué quiere decir? Que ya puede ser energizado en un valor en porcentaje. Puede estar energizado en un 0%, en un 15%, en un 20%, en un 50%, en un 70% o en un 100%, dependiendo de las necesidades que tenga el programa de la computadora. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el auto va a manipular de acuerdo a ciertas características el funcionamiento del elemento calefactor. Por ejemplo, en algunos autos, el calefactor, cuando ponemos en marcha el automóvil y el motor está a una temperatura que no es la óptima de funcionamiento, el calefactor se va a energizar al 100%. Pero conforme va a pasar el tiempo, el sensor de oxígeno ya va a tener una temperatura por los mismos gases de escape, y entonces la computadora va a decir, bueno, pues si ya está caliente el calefactor, ya no necesito energizarlo al 100%. Entonces le reduce el ciclo de trabajo a un 5%, a un 10%. Entonces la vida útil del calefactor va a ser mucho mayor en comparación a la vida útil que tenía un sensor convencional. ¿Por qué? Porque el convencional siempre estaba energizado, sin importar las necesidades que requería el motor.
en un auto que ya tiene un sensor de oxígeno planar, bueno, pues el elemento calefactor no siempre va a estar energizado al 100%. Incluso puede estar en un 0%, quiere decir que no está trabajando. Entonces, de acuerdo a las necesidades del sistema con el que fue fabricado esa computadora, el elemento calefactor puede ser energizado desde un 0% hasta un 100%. Entonces, básicamente, estas son las primeras dos generaciones que se tenían en sensores de oxígeno para los automóviles, hablando hasta un 2005, 2004. ¿Por qué? Porque después del sensor de oxígeno planar surgen otras dos tecnologías que ya se les denomina que son de banda ancha. ¿Por qué? Porque tienen un mejor control en el tema de las emisiones contaminantes. Pero antes de hablar de estos dos sensores, me gustaría mostrarles un video en el cual muestra cómo opera un sensor de oxígeno de la tecnología planar. Sé bienvenido a un nuevo vídeo de los sensores de oxígeno. En este hablaremos del sensor de oxígeno planar. Comencemos. El sensor de oxígeno planar compara el oxígeno presente en los gases de escape con los 21% de oxígeno presentes en la atmósfera. Entonces informa al ECU que corrige la mezcla entre combustible y aire de manera que sea estequiométrica o sea ideal. Esta información es fundamental para un mayor control de las emisiones contaminantes. Comprenda, el corazón del sensor es un elemento en formato plano, multicapas, fabricado con dióxido de circonio, material cerámico con 4 electrodos de platino. Contaminantes. Comprenda, el corazón del sensor es un elemento en formato plano, multicapas, fabricado con dióxido de circonio, material cerámico con 4 electrodos de platina. Conocido también como célula de Nernst, se convierte en un conductor de iones de oxígeno cuando es sometido a temperaturas superiores de 350 grados centígrados. La señal enviada al ECU es en milivoltios, variando de 50 milivoltios cuando la mezcla está pobre hasta 950 milivoltios cuando la mezcla está rica. Esta oscilación constante entre mezcla rica y pobre por el sensor de oxígeno es fundamental en la búsqueda de la mezcla estequiométrica, o sea, 450 milivoltios, también conocido como factor lambda, igual a 1. El sensor planar tiene la gran ventaja de su rápido calentamiento debido a su formato en relación al sensor convencional. Este sensor solo existe con 4 cables, siendo los 2 blancos el calefactor, el gris masa y negro señal para ECU. La variación de la resistencia del calefactor también puede ser diferente dependiendo de la aplicación. El sensor de oxígeno MT Thomson fue el primero en ser fabricado en Brasil y hoy es la mayor línea para todos los vehículos nacionales e importados. Para más información, ingrese a www.mt-thomson.com/es. MT Thomson. Ok, para hacer un resumen, tanto el sensor convencional como el sensor planar envían un voltaje de 0 a 1 volt, dependiendo si la mezcla es rica o la mezcla es pobre. Si la mezcla es rica, vamos a tener valores arriba de 450 milivolts. Si la mezcla es pobre, voy a tener valores abajo de 450 milivolts. Entonces, para la computadora, es un valor muy impreciso. La computadora no puede tener el control completo del cuánto combustible voy a colocar, porque simplemente para ella es una señal que hace un promedio. O sea, no tiene un valor tan correcto, tan exacto, para poder controlar con exactitud el pulso de inyección o reducir las emisiones contaminantes. Entonces, desafortunadamente, a estos sensores, tanto el convencional como el planar, se le llaman que son sensores a brincos, o sea, que siempre van a estar oscilando, pero nunca me van a dar un valor exacto. Entonces, si tenemos la capacidad de interpretar cuando es una mezcla rica y una mezcla pobre para los sensores convencionales y planares, entonces yo ya voy a poder interpretar los valores que me van a dar las siguientes generaciones. Por ejemplo,
Una tercera generación se le llama planar de nueva generación. ¿Por qué se le llama planar de nueva generación? Porque hubo motores que su cilindrada era muy pequeña. Por ejemplo, motores 1.0, motores 1.1, motores 0.9, que utilizan incluso hasta 3 cilindros. Entonces, estos motores trabajan con mezclas muy pobres. ¿Qué quiere decir? Que trabajan con una mayor cantidad de oxígeno que de combustible. Entonces, para un sensor convencional y un planar normal, les era muy difícil medir esos iones de oxígeno que vienen de la combustión. Entonces, por eso fue que se tuvo que desarrollar una nueva generación que se le llamó planar de nueva generación. ¿Qué quiere decir? Que no sustituye a la tecnología planar, no. Simplemente hay autos que utilizan una tecnología planar y hay autos que utilizan una tecnología que se le llama planar de nueva generación. ¿Y por qué se le llama planar de nueva generación? Bueno, ¿por qué? Porque hay autos, por ejemplo, como los que son los Renault, los Nissan, que su funcionamiento es un poco diferente a los sensores de oxígeno convencionales y planares. ¿En qué sentido? Primero, el calefactor se va a encontrar entre el cable color blanco y el cable color rojo. Si recuerdan, las dos tecnologías anteriores manejaban un cable gris, un cable negro y dos cables color blancos. El calefactor se encontraba entre los dos blancos. Para un sensor planar de nueva generación, ya voy a tener un cable color rojo. Y el calefactor se va a encontrar entre el cable color rojo y el cable color blanco. Yo voy a medir con un multímetro la resistencia entre estos dos cables. ¿Y qué voy a medir? Bueno, voy a medir una resistencia que tiene que oscilar entre 3 y 5 ohms. Es por eso que a este sensor se le llama sensor planar de nueva generación. Si ustedes son analíticos y ven un poquito, si están haciendo apuntes, van a ver que en esos apuntes, o si tienen buena memoria, van a recordar que hace unos minutos yo les mencioné que el sensor de oxígeno convencional puede tener una resistencia de 3 a 5 ohms. Y justamente es la misma resistencia que tiene este sensor, el planar de nueva generación. Entonces, si ustedes no se hubieran capacitado el día de hoy, si ustedes no se hubieran permitido tomarse un tiempo para recibir esta charla, en algún momento pueden llegar a confundir estos dos sensores. ¿Por qué? Pues porque la resistencia de los dos es la misma. Sí, pero el funcionamiento es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque para empezar, la resistencia es la misma, sí, pero en este caso el planar de nueva generación ya trae un cable color rojo y el convencional no tenía un cable color rojo. Ok, bueno, y ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, en los videos que les estoy mostrando, la voz que explica cómo funcionan los sensores de oxígeno hace una referencia a que el sensor utiliza una célula, esta célula se llama célula de Nernst, y esta célula hace una comparativa entre los iones de oxígeno que hay en el medio ambiente y una comparativa con los iones que hay de los gases que vienen de la combustión. Entonces, cuando hace esta comparativa, el sensor después de que hace esta comparativa, el sensor envía una señal en forma de voltaje dependiendo de la diferencia que hay entre los iones de oxígeno que hay entre el medio ambiente y los gases que vienen de la combustión. Y es por eso que tenemos un voltaje de mezcla rica o mezcla pobre. Entonces, ¿cuál es la diferencia contra un sensor planar de nueva generación? Que ya no hay una comparativa con los iones de oxígeno que hay en el medio ambiente. Ya lo hace de manera electrónica. O sea, la computadora, junto con el sensor de oxígeno, ya tiene un parámetro establecido de cuál debería de ser la cantidad de iones de oxígeno que hay en el medio ambiente y lo hace de una manera electrónica. O sea, el sensor ya no compara los iones que vienen de la combustión con los iones del medio ambiente. Ya no, ya la computadora por medio de una forma electrónica tiene la capacidad de hacer esa comparativa. Entonces, este sensor es mucho más preciso. Entonces, yo no puedo confundirlo con un sensor de oxígeno convencional de 4 cables,
porque su proceso de información es totalmente diferente. Y bueno, ¿y cómo sé que es diferente? ¿O a qué te refieres que es diferente, Enrique? Ok. Si yo tuviera la forma de procesar o de ver la oscilación que tiene un sensor de oxígeno, ya sea convencional o planar, que es oscilante entre 0 y 1 volt, yo voy a ver la señal de un planar de nueva generación y es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque si yo comparo, por ejemplo, la gráfica que está del lado derecho, comienzo a ver que el voltaje parte de 450, luego sube, luego baja y luego empieza a oscilar entre 0 y 1. Si yo veo la gráfica que hay del lado izquierdo, voy a observar que el voltaje no parte de 450, parte de 1.750, 1.700. ¿Qué quiere decir? Que si yo con mi escáner o con mi osciloscopio verifico un automóvil de la marca Renault que trae un cable color rojo y coloco el osciloscopio en el cable color negro, ¿qué voy a ver? Que el voltaje comienza muy alto, arriba de 1.5, 1.6. Van a pasar alrededor de 1 minuto, 2 minutos, va a caer a 0 y va a empezar a ciclar. Entonces, si ustedes no hubieran entrado a esta capacitación y les hubiera llegado un Renault, una Duster, un Logan, con un sensor de oxígeno que trae el cable color rojo o con un sensor planar de nueva generación, automáticamente iban a decir que hay un problema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que el sensor de oxígeno solamente oscila entre 0 y 1 volt. Y ustedes al ver su escáner o su osciloscopio, ahora van a ver que tienen un voltaje que supera ese volt, casi 1.8. Entonces automáticamente pues nosotros diríamos, hay un problema, puede ser el sensor o puede ser la computadora. Entonces le íbamos a hacer un gasto al cliente que iba a solucionar una falla que no existe. ¿Por qué? Porque el sensor planar de nueva generación trabaja ahora con un voltaje muy alto. Comienza partiendo de 1.7, cae a 0 y empieza a ciclar ahora sí entre 0 y 1 volt. Entonces, este sensor es la tercera generación que se le llama planar de nueva generación. ¿Cómo lo voy a identificar? Bueno, porque tiene 4 cables, un cable es color rojo y la resistencia oscila entre 3 y 5 ohms. Entonces, ya sabemos que no hace una comparativa con el medio ambiente, ya lo hace de manera electrónica y les voy a pasar el siguiente video para que haga un resumen de esta tecnología. En el vídeo anterior hablamos sobre el sensor de oxígeno planar. En este hablaremos del sensor de oxígeno planar nueva generación. Ya sabemos que el sensor de oxígeno planar de nueva generación compara el oxígeno presente en los gases de escape con los 21% de oxígeno presente en la atmósfera. En esta secuencia informa al ECU para controlar la mezcla entre el combustible y el aire de manera que se mantenga estequiométrica, o sea, ideal. Esta información es fundamental para un mejor control de las emisiones contaminantes. El corazón del sensor es un elemento en formato plano multicapas, fabricado con dióxido de circonio, material cerámico con 4 electrodos de platina, conocido también como célula de Nernst. Se convierte en un conductor de iones de oxígeno cuando es sometido a temperaturas superiores de 350 grados centígrados. La señal enviada al ECU es en milivolts, variando de 50 milivolts cuando la mezcla está pobre hasta 950 milivolts cuando la mezcla está rica. Esta oscilación constante entre mezcla rica y pobre por el sensor de oxígeno es fundamental en la búsqueda de la mezcla estequiométrica, o sea 450 milivolts, también conocido como factor lambda igual a 1. Además de eso, el sensor planar nueva generación tiene la ventaja de su rápido calentamiento debido a su formato en relación al convencional. Este solo existe en 4 cables, siendo un blanco y un rojo para el calefactor, un gris para la masa y un negro señal para ECU. Comprenda la gran diferencia entre la nueva generación en relación a la anterior. Es la ausencia de una cámara de referencia. La señal es generada electrónicamente por el ECU. Dependiendo del proyecto del sistema de inyección, es posible trabajar con una mezcla más pobre en algunas situaciones. No lo olvide, el sensor de oxígeno MT Thompson fue el primero en ser fabricado en Brasil y hoy es la mayor línea para todos los vehículos nacionales e importados.
Para más información, ingrese a www.mte-thompson.com/es. MTE Thompson. Ok, con este video, digamos que partimos con los sensores de nueva generación. Haciendo un resumen, vimos el sensor de oxígeno convencional de 1 y de 2 cables sin calefactor. Ya vimos el sensor de oxígeno convencional de 3 y 4 cables con calefactor, con sus dos resistencias que pueden ser de 3 a 5, de 11 a 13. Estas dos generaciones oscilan entre 0 y 1 volt. El calefactor, en el caso del convencional, es energizado siempre, o sea, al 100%. En el caso del planar, el elemento calefactor ya se controla por medio de un PWM. Después viene la generación del planar nueva generación, que también oscila entre 0 y 1 volt, pero comienza con un voltaje muy alto, casi llegando al 1.8. El calefactor se encuentra entre el cable color rojo, el cable color blanco. La resistencia es de 3 a 5 ohms. Y en referencia con los convencionales y planares, recordemos que el planar de nueva generación ya no hace una comparativa con el medio ambiente, ya lo hace de una manera electrónica. Entonces, el proceso de diagnóstico para nosotros como técnicos mecánicos, pues ya se hace un poco más difícil. ¿Por qué? Pues porque también necesitamos de información técnica y aparte, pues tener equipos de diagnóstico que me permitan verificar el funcionamiento de estos sensores. Y bueno, les comentaba que después del sensor de oxígeno planar de nueva generación, surgen dos tecnologías que se les denomina banda ancha o en inglés wideband. ¿Por qué se les denomina que son banda ancha o wideband? Porque tienen una mejor referencia en el proceso de medición de los iones de oxígeno que vienen de la combustión. Si recuerdan, les mencioné que las tres tecnologías anteriores se les llamaba que eran sensores a brincos, porque solamente oscilaban entre 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Entonces no había como tal una señal precisa para tener un mejor control en las emisiones contaminantes. Entonces, surgen nuevas normativas que exigen a los fabricantes que cada vez los motores emitan la menor cantidad de emisiones contaminantes al medio ambiente. Entonces, también necesitamos una computadora, sensores y actuadores que me permitan tener un mejor control de las emisiones contaminantes. Entonces surgen los sensores de oxígeno banda ancha o wideband. Y el primero de ellos es el sensor de oxígeno que contiene 5 cables. No se le llama banda ancha por lo largo del cable, no. Sí, efectivamente, el sensor banda ancha, por lo regular, el sensor mide entre 70, 80, 90 centímetros, 1 metro 20, dependiendo de la aplicación, pero no por eso se le llama que es banda ancha, no, se le llama banda ancha porque ya tengo un mejor control en las emisiones contaminantes. ¿Por qué? Porque el voltaje ya no va a ser de manera oscilante. ¿Qué quiere decir? Que ya incluso el voltaje es de una manera lineal. Entonces, la construcción interna del sensor banda ancha sigue siendo la misma como si fuese la de un sensor planar. Tiene la forma de capas planas. Solo que la resistencia ahora la voy a encontrar entre el cable color blanco, el cable color gris. ¿Y qué resistencia me va a dar? Me va a dar una resistencia que va a oscilar entre los 2 y 5 ohms. Pero ¿qué creen? Ahora, como les mencioné, tengo 5 cables. Tengo un cable color rojo, un cable color amarillo y un cable color negro. Esos tres colores tienen un principio de funcionamiento que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Pero lo importante que quiero que también comprendan es de que los sensores de banda ancha, en su mayoría, se utilizan únicamente antes del catalizador. O sea, directamente van montados en la salida de la combustión del motor. ¿Por qué motivo? Porque como son sensores tan precisos, ellos necesitan de saber la cantidad de iones de oxígeno que están saliendo de la combustión. Y entonces los autos, ¿qué sensores van a tener después del catalizador?
no es necesario que tengan un banda ancha. ¿Por qué? Porque basta con tener un sensor ya sea convencional o un sensor planar de nueva generación para poder monitorear la eficiencia que tiene el convertidor catalítico. Entonces, por eso es que los sensores banda ancha únicamente se utilizan antes del catalizador. Otra característica que tienen los sensores banda ancha de 5 cables es que el conector se ve muy robusto, se ve muy grande. De hecho, aquí en la diapositiva, ahí donde dice conector, ustedes se pueden dar cuenta que el conector ya es un poco más grande comparado con el convencional y el planar. Y otra característica que tiene es que el sensor de oxígeno banda ancha tiene 5 cables que salen del cuerpo del sensor, que es el cable negro, gris, rojo, amarillo y negro. Y del conector salen 6 pines. ¿Y por qué salen 6 pines? Bueno, desafortunadamente, las cerámicas, cuando se fabrican, tienen un problema, que cuando se calientan a altas temperaturas y después se enfrían, se crean grietas. Y esas grietas, hasta cierto punto, son incontrolables. Y esas grietas, lo que me van a perjudicar a mí es en el valor que me va a mandar el sensor a la unidad de mando. Entonces, yo necesito de un componente que me pueda estabilizar la señal para que la computadora pueda procesar esa información. Pero como les mencioné, las cerámicas tienen ese problema, que cuando son llevadas a altas temperaturas y después se enfrían, se crean esas rupturas internas. ¿Y eso qué me causaría a mí? Bueno, que la computadora siempre me estuviera marcando una falla por parte del sensor. Entonces, todos los fabricantes de sensores de oxígeno, y en este caso Thomson, desarrollaron una resistencia que se va a colocar en el conector. Y con esta resistencia en el conector, yo ya puedo hacer más controlable la señal que me va a mandar el sensor a la unidad de mando. Por eso es que les hago hincapié. Del cuerpo del sensor van a salir 5 cables, que es el negro, el amarillo, el rojo, el blanco y el gris. Pero en el conector físicamente yo voy a tener 6 pines. Y justamente aquí en la presentación aquí les estoy mostrando de qué resistor estoy hablando. El resistor es esa pequeña tapita que se encuentra en el conector. Si yo retiro esa tapita, yo voy a ver ese resistor. Y ese resistor es el que me va a permitir calibrar la señal que viene del cuerpo, de la cerámica del sensor, para que la computadora la pueda registrar. En pocas palabras, imagínense que el sensor habla en un idioma inglés, pero la computadora habla un idioma español. Entonces, no va a haber una comunicación correcta entre lo que le manda el sensor y lo que está recibiendo la computadora. Digamos que no hablan el mismo idioma. Entonces, los fabricantes de sensores de oxígeno de banda ancha, en este caso Thomson, colocan un resistor y con esta resistencia me permite que haya una traducción de lo que me está diciendo el sensor de oxígeno en inglés, me lo está traduciendo y me lo está poniendo en español para que la computadora lo pueda entender. Obviamente este resistor tiene una resistencia que puede oscilar dependiendo del tipo de vehículo, que puede ser de 30 a 300 ohms, dependiendo el vehículo. Ese es el rango que se le da en la planta para que, pues para que la computadora pueda aceptar los valores que tiene ese sensor. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el que utiliza, por ejemplo, Honda, Toyota, con sus conectores, que son un poquito más grandes. Si ustedes se dan cuenta, en este ejemplo yo tengo un conector que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 7 pines. Pero yo les aseguro que saliendo del cuerpo del sensor son 5 cables. ¿Y yo cómo lo sé? Porque en la imagen que está abajo, yo tengo un cable color amarillo, un cable azul, un cable gris, un blanco y un negro. Estos 5 cables son los que vienen del sensor, pero en el conector yo tengo 7 pines y la pregunta es, oye Enrique, ¿y de dónde salen los 7 pines si nada más salen 5 cables del sensor? Bueno, si yo pudiera romper ese conector, que para efectos de solamente de la presentación les estoy mostrando, yo tomé una foto de internet
de un colega que cortó el conector y nos está mostrando por la parte de atrás una resistencia. Esa resistencia tiene un valor que puede ser de 0.3 a 10 kilo ohms, dependiendo la marca, y otra resistencia que puede ser de 10 hasta 80 kilo ohms. Entonces, Enrique, ¿por qué en este conector ahora hay 7 pines? Ah, bueno, porque son 5 del sensor y 2 que vienen de la resistencia que se encuentra en el conector. Entonces, digamos que cada vez se complica más el hacer un diagnóstico de un sensor de oxígeno. ¿Por qué? Porque antes pues, nada más teníamos 4 cables y pues 2 sabíamos que eran del calefactor y los otros pues era la señal de masa del sensor y la señal de voltaje que era de 0 a 1 y se acabó. No, ahora estos sensores de banda ancha manejan 5 cables, 6 o 7 pines, dependiendo del vehículo, dependiendo si es, por ejemplo, Honda y Toyota, que son de 7 pines, y 6 pines, por ejemplo, para el caso de la línea Volkswagen. Pero en sí, los dos sensores trabajan de la misma manera. Ahora, ¿cuál es el principio de funcionamiento de estos sensores? Básicamente, ellos ahora van a trabajar, aparte del voltaje, van a manejar una corriente de bombeo. ¿Qué significa esa corriente de bombeo? Esa corriente de bombeo me va a permitir tener un mejor control en la cantidad de oxígeno que va a necesitar ese motor. Por ejemplo, aquí yo grafiqué aquí en la diapositiva tengo una gráfica que parte del 0. Puede ser 0 a la derecha, 0 hacia arriba y 0 hacia abajo. O sea, todos los valores que se corren a la derecha son valores positivos, todos los valores que van hacia arriba son positivos y todos los valores que van hacia abajo son negativos. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen un escáner y en el escáner pueden ver la línea de datos en vivo, ponen en marcha el automóvil, ustedes van a poder saber si el motor está en mezcla rica o mezcla pobre viendo el flujo de datos en vivo. ¿Por qué? Suponiendo que el motor se encuentra en perfecto estado, que la combustión es la ideal, o sea, que no consume mucho combustible, que consume el necesario, tendríamos un factor lambda de 1, o lo que se quiere decir que es 14.7 a 1. Entonces, el factor lambda sería 1. Entonces, si yo veo aquí en la diapositiva y me coloco en el número 1, entonces no tendría yo ningún flujo de corriente, ni con el sentido negativo, ni con el sentido positivo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el motor está trabajando con una estequiometría perfecta, o sea, el factor lambda vale 1. Por lo tanto, no tengo ningún flujo de iones entre el sensor de oxígeno y la computadora, pero no siempre ocurre eso. ¿Qué va a pasar si yo tengo una mezcla rica? Si yo tengo una mezcla rica, quiere decir que tengo un exceso de combustible. Entonces, ¿yo cómo podría saber, viendo la línea de datos, si ese motor está trabajando con una mezcla rica? Bueno, pues voy a tener valores negativos. ¿Por qué? Porque el factor lambda va a ser menor a 1. Entonces, si yo me coloco en el punto donde está el número 1 y me corro a la izquierda, entonces voy a tener valores inferiores a 1. Pero si me voy hacia abajo, voy a ver que los valores ahora son negativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo estoy viendo mi escáner y en la línea de datos en donde dice corriente de bombeo con un valor negativo, entonces quiere decir que ese motor está en una mezcla rica. Pero ¿hasta qué punto puede ser rica? Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué va a pasar si el motor está trabajando con una mezcla pobre? Ah, ahora el valor del factor lambda va a ser mayor a 1. ¿Qué quiere decir? Que el punto se va a correr ahora hacia la derecha, pero ahora con un sentido positivo y con una dirección hacia arriba. Entonces, todos los valores que sean positivos me van a indicar que la mezcla es pobre y todos los valores que sean negativos me van a decir que la mezcla es rica. ¿Y eso cómo lo voy a saber yo? Bueno, lo voy a ver en el escáner en datos en vivo. Lo puedo ver con un osciloscopio. Esto va a estar un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque
la corriente que maneja el sensor banda ancha ya es muy pequeña. Entonces, el osciloscopio no me daría en muchas ocasiones la capacidad de poder ver estos microamperes. Y entonces, ¿yo cómo lo voy a ver en un escáner? Aquí me voy a adelantar tantito. Por ejemplo, si yo tengo un escáner que es de manera digital, voy a ver en donde dice corriente en miliamperes, voy a ver que cambia de un sentido negativo a un sentido positivo. Y si yo tengo un escáner que me permite graficar esa corriente de línea de datos en vivo, voy a ver una gráfica como la que está entre los puntos color naranja. Voy a ver que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Ok, Enrique, sí, pero ¿entre qué valores se tiene que mover esa corriente? ¿Yo cómo voy a saber que ese sensor está monitoreando de manera óptima ese flujo de corriente? Ah, bueno, pues la regla dice que si el sensor de oxígeno me manda una señal que oscile entre un valor negativo de 0.05 miliamperes y un valor positivo de 0.05 miliamperes, eso quiere decir que el motor está trabajando en una mezcla perfecta y que el sensor está trabajando en una manera óptima. O sea, estamos hablando de que son 0.05 miliamperes. O sea, es casi nada. Por eso es que yo les digo que a diferencia de los sensores de oxígeno convencionales y planares, que solamente tenía una oscilación entre 0 y 1, era deficiente el control de las emisiones contaminantes. Aquí yo ya con un sensor de banda ancha de 5 cables y 6 pines, yo puedo tener ya casi una línea recta, porque la tendencia es que esto se mantenga casi en 0. Obviamente no lo puedo tener en 0 porque la proporción estequiométrica siempre está cambiando dependiendo de las necesidades que requiere el operador. Entonces, básicamente el valor que siempre tiene que estar fijo es entre menos 0.05 miliamperes y 0.05 miliamperes positivos. Entonces, si esta regla se cumple, tanto el sensor de oxígeno como la mezcla está en óptimas condiciones. ¿Y qué va a pasar si la mezcla es rica? Bueno, obviamente, por lo que les acabo de mencionar, si la mezcla es rica, voy a tener valores negativos que van a superar esos 0.05 miliamperes. Y si la mezcla es pobre, bueno, pues voy a tener valores superiores a esos 0.0 miliamperes. Entonces, por eso les digo que ustedes ya van a tener la capacidad de verificar en tiempo real la corriente en miliamperes para poder diagnosticar si ese motor está trabajando con una mezcla rica o una mezcla pobre. Ahora, regresándonos un poquito, les voy a explicar rápidamente en qué consiste cada una de las funciones de los cables. Les mencioné que utiliza 5 cables. Aquí en la diapositiva yo tengo del lado derecho en color rojo la computadora. Y del lado izquierdo, si me apoyan ahí con el micrófono, por favor. Del lado izquierdo yo tengo el corte de un sensor de oxígeno. Entonces, yo del lado derecho tengo la computadora, del lado izquierdo tengo el corte del sensor de oxígeno y en medio tengo 5 puntos en color rojo. Esos 5 puntos en color rojo me van a representar los cables del sensor. Entonces, el cable color blanco, vamos a regresarnos acá un poquito. El cable color blanco y el cable color gris son el calefactor. Y aquí lo tenemos en la diapositiva. Los dos cables que están en la parte de hasta abajo son los que van al elemento calefactor, el blanco y el gris. Ahora, yo tengo un cable color negro. El cable color negro es el que va a manejar el voltaje. Después tengo un cable color amarillo y un cable color rojo. El cable color rojo y el cable color amarillo están conectados entre sí y por medio de estos dos cables va a fluir una corriente. Esa corriente puede ser positiva o puede ser una corriente negativa. Ahora, ¿qué voltaje va a mandar este sensor? Este sensor siempre va a tender a que sean 450 milivolts. Entonces, ¿qué va a pasar cuando este voltaje aumenta? Quiere decir que la mezcla es rica. Entonces voy a tener un valor de corriente con un sentido negativo. ¿Y qué va a pasar cuando este voltaje sea inferior a 450? Entonces voy a tener un flujo de corriente con un valor positivo. Por eso les digo que el sensor convencional,
planar y planar de nueva generación oscilaban entre 0 y 1 volt, pero no había un flujo de corriente. Ahora, para el sensor de banda ancha de 5 cables, tengo un voltaje de referencia que siempre va a tender a ser 450 y voy a tener un flujo de corriente que tiene que ser entre un sentido negativo y un sentido positivo. Pero entre qué valores tiene que mantenerse ese sentido de flujo de la corriente, entre menos 0.05 y más 0.05. Cuando esta proporción se rompe, automáticamente se va a prender el check y nos va a decir que la mezcla o es pobre o es rica, ¿vale? Entonces, para darles un pequeño resumen, Vamos a hablar un poco más de cómo funciona el sensor banda ancha de 5 cables. El sensor de oxígeno banda ancha se caracteriza por controlar la mezcla en la condición estequiométrica, o sea, factor lambda igual a 1. Él utiliza una célula de Nernst igual que los sensores convencionales y una célula de bombeo de oxígeno, aconteciendo de la siguiente forma: los gases de escape entran en la cámara de difusión y la célula de Nernst analiza estos gases, comparando con el aire de referencia. El objetivo de la célula de Nernst es mantener la tensión de salida para la EQ en 450 milivolts. Para que esto suceda, esa mezcla en la cámara de difusión debe ser estequiométrica, o sea, ideal. Si la mezcla estuviera rica, debemos inyectar oxígeno. Si ella estuviera pobre, debemos retirar oxígeno. Esto es realizado por la célula de bombeo. La EQ aplica una corriente eléctrica en la célula. La corriente positiva inyecta oxígeno y la corriente negativa retira oxígeno. Ya los cables 4 y 5 hacen la alimentación de tensión para el calefactor del sensor. De esta manera, el sensor de oxígeno banda ancha informa al EQ cuando está rica o pobre la mezcla entre aire y combustible, buscando siempre la mezcla estequiométrica. Aplicando corriente positiva aumenta oxígeno, la corriente negativa retira oxígeno. Para más información, entre a nuestro sitio www.mte-thompson.com/es. MT Thompson. ok. En resumen, yo les puedo decir que el funcionamiento, el diagnóstico, la forma en la que opera, la construcción interna del sensor banda ancha, ¿es un caos? Sí. ¿Es demasiada información? Sí. Pero, independientemente de todo esto que les acabo de mencionar, nosotros tenemos que, les reitero, estar a la vanguardia en cuestión de información técnica, en capacitaciones, en equipos de diagnóstico, para poder saber con exactitud dónde está el problema. Si el problema o es el sensor, o si el problema es un fusible, si el problema es un relay, si el problema está en la computadora, o dónde está el problema. Porque no puedo estar comprando sensores de oxígeno nada más para saber pues, si se corrige la falla o no. No. A esta altura del partido, pues ya debemos de saber las diferentes tecnologías que ya hemos mencionado para poder hacer un buen diagnóstico con respecto a los sensores de oxígeno, digamos, de la vieja escuela contra los sensores de oxígeno de la nueva escuela. Otra cosa también muy importante es de que tengo que tener conceptos de electrónica, de electricidad, manejo de osciloscopio, de multímetro, para poder entender un poco más a detalle de qué es lo que estamos hablando en esta capacitación. Pero aún así, al final yo les voy a pasar unos tips de dónde se encuentra toda esta información para que la puedan estudiar más a detalle, más tranquilos, con el tiempo necesario, para que puedan entender cada vez mejor el principio de funcionamiento de estos sensores. Y por último, vamos a hablar de una quinta generación de sensores de oxígeno que se le llama sensor AF. El sensor AF, ¿por qué se le llama AF? Porque son sus siglas en inglés, Air Fuel, que es aire combustible. Es un sensor que su construcción interna puede ser en forma de dedo o puede ser en su forma de capas planas. La resistencia la voy a encontrar entre los dos cables de color negro. Otra característica que tiene este sensor es que tengo dos cables color negro, un cable color blanco y un cable color azul. Igual que los sensores banda ancha, este sensor se ubica antes del convertidor catalítico y lo más importante,
que este únicamente tiene 4 cables, no necesita de una resistencia que vaya en el conector para poder calibrar la cerámica, no. Este sensor básicamente es la competencia en cuestión de proceso de información con respecto a un sensor banda ancha. Básicamente el banda ancha y el AF es uno contra el otro para poder encontrar quién de los dos tiene un mejor control en las emisiones contaminantes. ¿Y por qué les digo esto? Porque el sensor banda ancha de 5 cables tiene un control en las emisiones contaminantes muy bueno, sí, pero depende de un flujo de corriente y también depende de un resistor externo que va en el conector. Y un sensor AF no necesita como tal de una corriente de bombeo y no necesita de una resistencia en el calefactor. Entonces, ¿cómo funciona este sensor? Con sus 4 cables, igual entre los 2 cables color negro, que son el calefactor, voy a tener el elemento calefactor, que este va a ser energizado 100% por un PWM. Pero ¿qué pasa ahora con el cable color azul y el cable color blanco? Por ejemplo, en algunos talleres, cuando yo los visito, me dicen, es que yo pruebo los sensores de oxígeno colocándoles una flama o una llama directamente en la punta del sensor y veo que oscila entre 0 y 1 volt. Bueno, ok, sí, con eso garantizas no al 100% que funciona el sensor. Ojo, ¿por qué? Porque lo único que estás haciendo es que estás midiendo la respuesta que tiene en el momento. ¿Por qué? Porque necesito que esté a una temperatura prolongada, que no es lo mismo tenerlo 1 hora o 2 horas en el motor que tenerlo afuera. Otra cosa, si ustedes intentan hacer esta prueba con los sensores AF, no van a poder. ¿Por qué? Porque a diferencia del sensor convencional, planar y planar nueva generación, ellos no necesitaban un voltaje de referencia. El sensor generaba un voltaje entre 0 y 1, dependiendo las necesidades de los iones de oxígeno de la combustión. Ahora los sensores AF necesitan de una alimentación. ¿Y de dónde viene esta alimentación? Esta alimentación viene ya directamente de la unidad de mando. ¿Qué voltaje tienen de referencia? Tienen aproximadamente, dependiendo del fabricante, un voltaje aproximado de 3.3 volts. Dependiendo del fabricante, pueden tener desde 1 hasta 4 volts, dependiendo de quién fabricó el sistema de inyección del automóvil. Pero para este caso vamos a hablar de un voltaje de referencia de 3.3 volts. Entonces, dependiendo de cómo es la combustión, este voltaje puede caer abajo de 3.3 volts o puede ser mayor a 3.3 volts. Entonces, ¿cómo interpreta la computadora? Bueno, básicamente a través del cable color azul y del cable color blanco, la computadora va a mandar un voltaje de referencia, que es de 3.3. Y dependiendo si la mezcla es rica, este voltaje va a caer por debajo de los 3.3. Y si la mezcla es pobre, este valor va a superar esos 3.3 volts. Pero ¿cuál es la ventaja de utilizar un sensor AF? Que igual el voltaje se va a mantener casi de manera lineal. O sea, los flujos de voltaje van a ser casi de 0.001, a diferencia de un sensor convencional y un planar que oscilaban entre 0 y 1 volt. Entonces, el sensor AF lo vamos a encontrar en marcas de automóviles como lo son Honda y Toyota. Ellos son las 2 marcas que en su mayoría utilizan sensores de oxígeno que se les denomina sensor AF. Los van a diferenciar porque tiene 2 cables color negro y tiene un cable color azul. Entonces, a través del cable color blanco y el cable color azul voy a tener un flujo de voltaje, pero recuerden, este voltaje va a ser suministrado por la unidad de mando. Entonces, si ustedes quieren probar este sensor fuera, sin una alimentación, sin una fuente de alimentación, el sensor no va a hacer nada. Necesitan tener una fuente que me alimente con 3.3 volts para poder generar ese voltaje y poder tener un mejor control en las emisiones contaminantes de ese motor. Y bueno, les voy a pasar un pequeño video para que puedan interpretar un poquito más cómo funciona En la este AF. vídeo vamos a conocer de una mejor manera el sensor de oxígeno banda ancha MT Thomson.
un sensor que mide la cantidad de oxígeno en los gases de escape de los vehículos. Diferente de otros sensores de oxígeno, como el sensor convencional y planar, que indican solamente si la mezcla está rica o pobre. El sensor de oxígeno banda ancha indica cuándo está pobre o rica la mezcla de aire más combustible. Vamos a recordar la señal característica del sensor convencional y planar, que muestra la oscilación entre rica y pobre, generando entre 50 y 900 milivolt respectivamente. Ya para banda ancha, genera una corriente eléctrica MA de bombeo para el módulo de inyección EQ, cuando la corriente es 0 y el factor lambda es igual a 1. La mezcla entre aire y combustible es perfecta. Si la corriente estuviera debajo de 0, la mezcla es rica, y si fuera arriba de 0, la mezcla sería pobre. Observe en el gráfico cómo la banda ancha informa con precisión la cantidad exacta de la mezcla. El sensor de oxígeno de banda ancha puede tener 4 o 5 cables, y MT Thompson fabrica las dos. El uso de cada una va a depender del tipo y proyecto del vehículo. En este vídeo vamos a hablar un poco más sobre el funcionamiento del sensor de oxígeno de 4 cables, conocido como sensor AF. Como hablamos antes, el sensor de oxígeno banda ancha se caracteriza por controlar la mezcla en la condición estequiométrica, o sea, factor lambda igual a 1. Él utiliza una célula de Nernst, igual a los sensores convencionales, pero sin una célula de bombeo de oxígeno. Los gases de escape pasan por la cámara de difusión al lado externo del sensor y la célula de Nernst analiza esos gases comparando con el aire referencia. El objetivo de ella es mantener la tensión de salida entre 0,25 voltios a 0,4 voltios dependiendo de la montadora. En el caso de Toyota, por ejemplo, es de 0,3 voltios. Para que esto suceda, esa mezcla en la cámara de difusión debe ser perfecta. Si la mezcla está rica, debemos inyectar oxígeno. Si ella estuviera pobre, debemos retirar oxígeno. Esto es realizado por la propia célula de Nernst. Observe, corriente positiva inyecta oxígeno, corriente negativa retira oxígeno. Los cables 3 y 4 realizan la alimentación de tensión al calefactor del sensor. Importante, siempre que necesite analizar el sensor AF, utilizar un escáner apropiado no es posible con un multímetro u osciloscopio. Muy interesante, ¿no? Para saber más, ingrese a nuestro contenido en nuestro sitio www.mt-thompson.com/es. Ok, en resumen, Thomson fabrica hasta ahora estas tecnologías. ¿Y por qué digo hasta ahora? Porque ya en el mercado está circulando una tecnología que se le llama banda ancha, pero ahora es de 5 cables, pero ya no tiene ese resistor en el conector ya es mucho más pequeño, y la función que hacía el bombeo de corriente ya lo hace directamente entre la computadora y el sensor de oxígeno. Actualmente Thomson no tiene disponible a la venta esta tecnología, pero ya se está trabajando próximamente para este lanzamiento. Con esto quiero decirles que las tecnologías en cuestión de sensores de oxígeno sigue evolucionando, no para. La intención es de que los autos contaminen cada vez menos. Tanto es así que, bueno, pues las computadoras, los sistemas de inyección, los sensores de oxígeno, todo tipo de sensores también está evolucionando, y de la misma manera nosotros también tenemos que evolucionar. Y Thomson pone a su disposición, en este caso, los catálogos electrónicos en los cuales ustedes pueden hacer directamente su búsqueda en cuestión de vehículos directamente, pueden hacer una búsqueda de acuerdo a número de equipo original, pueden hacer una búsqueda por algún número de algún competidor, y bueno, pues obviamente siempre poniendo a la disposición la información que nuestros compañeros de Ibiza tienen disponibles. Cualquier cotización, cualquier número de parte que necesiten ustedes de algún vehículo, cualquier duda que tengan en cuestión de la familia Thomson, pues nuestros compañeros de Ibiza están siempre a la disposición. Y en este caso, también Thomson y con los compañeros de Ibiza estamos poniendo a su disposición los talleres
los cursos de manera electrónica, los cuales ustedes pueden ingresar directamente a www.mtthompson.com. Estos cursos están totalmente en español. Tenemos cursos desde multímetro automotriz, cómo se utiliza un multímetro, sistemas de enfriamiento, electricidad básica, electrónica básica y manual de sensores de oxígeno en 7 pasos. Entonces, ustedes pueden ingresar directamente a la plataforma, ingresan con sus datos personales. Es muy importante que siempre coloquen su nombre, porque al final del curso se evalúa y si ustedes aprueban el curso, van a tener un PDF, el cual ustedes pueden imprimir. El curso no tiene una caducidad. Una vez que ustedes comienzan, pueden irlo estudiando en el tiempo libre que tengan, el tiempo que crean que sea de calidad. Lo que sí es importante que tienen que respetar es el tiempo de la prueba, porque el examen sí se tiene que hacer en un tiempo definido. Entonces, está la página web en la cual ustedes pueden encontrar toda la información de los productos. Está los cursos online en los cuales ustedes pueden ingresar. También tenemos fichas técnicas en las cuales ustedes pueden descargar de manera gratuita, no tienen ningún costo. Igual entran a la sección de Thomson.com. Ustedes van a encontrar fichas técnicas en las cuales tenemos oscilogramas de cómo son o cómo deberían de ser las señales de un osciloscopio cuando un sensor CKP o cuando un sensor CMP se encuentra en buen estado. Ustedes extraen las señales de su auto y las comparan para poder ver dónde está el problema. Tal vez puede ser el sensor, puede ser que armaron mal la cadena de distribución, la correa de distribución, que está mal armado el tiempo de encendido. Pueden tener referencia de los oscilogramas. También están los circuitos o los diagramas eléctricos que tienen las diferentes computadoras. De hecho, ya vamos en el boletín número 76, el cual ustedes pueden descargar sin ningún costo. También estamos en el canal de YouTube. Es importantísimo que se suscriban a la parte de MT Thompson Latinoamérica. Tenemos podcast, tenemos videos de cómo funcionan las piezas, tenemos más a detalle lo que les acabo de mencionar para que ustedes lo puedan ver con un poco más de tranquilidad, ya que pues en 2 horas es un poco complicado que me puedan entender al 100%. Entonces ustedes con todo el tiempo del mundo pueden ingresar, suscribirse. Es muy importante también que se suscriban porque nosotros estamos sacando nuevos productos, estamos sacando nuevo contenido técnico. Próximamente estaremos sacando más información técnica. Acabamos de lanzar 2 productos nuevos en la familia de Thomson. Estamos ya fabricando sensores NOx. Estamos fabricando bulbos de presión para el sistema del aire acondicionado. Estamos lanzando los sensores de temperatura que miden la temperatura del medio ambiente. Entonces, Thomson está innovando. Estamos en redes sociales, estamos en YouTube. También en Facebook, en Instagram, estamos sacando boletines técnicos en los cuales ustedes pues llegan a tener algún problema con algún auto y tal vez Thomson ya sacó ese boletín técnico de cómo poder solucionar esa falla. Igual, los boletines técnicos no tienen ningún costo, los pueden adquirir ingresando a la plataforma de Thomson.com. Y como les comentaba, nosotros estamos al tanto de todas las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como MT Thompson Latinoamérica. Si nos quieren seguir, bueno, sería de mucha ayuda para nosotros. Y bueno, pues también ustedes cada vez que ingresan al canal, pues van a encontrar información nueva. Y lo más importante es que se suscriban para que puedan estar también al tanto de todos los avances tecnológicos que tenemos en Thomson. Y pues no queda otra más que agradecer y voy a ver aquí en el chat las preguntas que tenemos. Miren, la primera pregunta que tengo aquí es, ¿por qué no se recomienda soldar los cables del sensor de oxígeno? Y bueno, aquí un compañero contestó, se supone que no se deben de soldar, para eso hay uniones especiales, para no interrumpir o causar interferencias en la calidad de la señal, es así como lo tengo entendido. Ok,
Primero, los sensores de oxígeno manejan un cable niquelado. Entonces, no cualquier tipo de soldadura me va a permitir soldar los cables en cuestión de Thomson. Número uno. Número dos, Thomson no recomienda utilizar sensores universales porque ustedes mismos ya se acaban de dar cuenta que aunque sea de 4 cables, pueden variar las resistencias, pueden variar los voltajes y lo más importante, puede variar el principio de funcionamiento. Entonces, no se recomienda soldar los cables en el caso de Thomson porque son niquelados. Si quieren adaptar un cable o que está cortado o que quieren hacerlo un poquito más largo, ok, perfecto, sí pueden, pero tiene que ser con un conector especial. De hecho, aquí los colegas de Ibiza lo venden porque si es necesario que no utilicen soldadura, sí es importante que utilicen este tipo de conectores. Y sí, efectivamente, como comenta aquí el compañero, no deben de ser soldados. Otra pregunta. Dice, ¿es recomendable darle mantenimiento, limpieza a un sensor? Ok, lo recomendable es que cada vez que se haga una inspección mecánica al vehículo, o sea, cada vez que le hago un reemplazo de aceite, que le hago un reemplazo de filtros, un reemplazo de bujías, se retire el sensor de oxígeno del escape para ver el estado físico en el que se encuentra la punta del sensor. Ahí yo puedo hacer un dictamen si el motor necesita algún tipo de reacondicionamiento. Si yo lo veo que tiene con residuos de aceite, pues muy probablemente ese motor ya está consumiendo aceite y lo que necesita es una reparación, ya sea de anillos, de sellos de válvula. ¿Qué pasa si tiene residuos de anticongelante? Pues muy probablemente tengo un problema ahí en el sistema de enfriamiento. Puede ser que sufrió un sobrecalentamiento y ya se cortó, ya se rompió el empaque o la junta de la cabeza. Entonces, antes de reemplazar por un sensor nuevo, tengo que reparar esto. Y si ese sensor ya se ensució de anticongelante o de aceite, lo puedo colocar en gasolina, en thinner, en agua bendita, en refresco o en algo, no. Ese sensor ya se dañó y tiene que reemplazarlo por uno nuevo. Luego dice aquí, ¿qué pasa si la resistencia de calibración se abre o se cambia por un valor de resistencia diferente a la del fabricante? Aquí voy a tratar de abarcar los diferentes escenarios. Dice, ¿qué pasa si se abre? Número uno, hay que investigar por qué se abrió. O sea, si llegó el auto al taller y me marca que el calefactor está en corto, primero tengo que verificar por qué está en corto. Puede ser que el fusible hubo un sobrecalentamiento en la línea debido a que tal vez el motor está consumiendo aceite o el motor está consumiendo anticongelante, llegó al elemento calefactor, el elemento calefactor consumió más corriente de la necesaria y por eso fue que se abrió. Ese es el primer escenario. Otro dice, bueno, aquí dice, ¿qué pasa si se lo cambio por una resistencia con un valor diferente al del fabricante? Quisiera yo pensar que me estás hablando de que si le puedo poner un sensor de oxígeno de una tecnología diferente, no se puede. ¿Por qué? Porque las tecnologías son únicas para cada vehículo. No le puedo colocar un sensor convencional de 4 cables a un auto que utiliza un sensor AF. ¿Por qué? Porque el convencional solamente trabaja de 0 a 1 y la resistencia es de 3 a 5. Y el AF maneja un voltaje de 0 hasta 5 volts y el calefactor trabaja con un PWM. O sea, son totalmente incompatibles uno con el otro. Tal vez me puedes decir, oye, ¿y qué pasa si le sueldo al cable una resistencia de 3.3 ohms? Sí, se podría. ¿Es lo correcto? No. Muchos técnicos es lo que hacen. Como no les da la resistencia, cortan el cable y le adaptan una resistencia de 1/4 de watt o 1/8 de watt que tenga la resistencia que le marca el fabricante y ya con eso solucionan el problema. Pero qué bonito se va a ver ese Peugeot con esa adaptación en ese cable. O sea, sí se puede realizar, si es lo correcto, no. Otra pregunta que tienen aquí es, ah, pues nada más. Creo que ya no tienen ninguna otra pregunta. Creo que quedó todo bien clarísimo. Yo sé que hay muchas preguntas, pero
no se atreven muchas veces porque llegan a decir, es que qué tal si mi pregunta es muy tonta o muy obvia. No se preocupen. Toda la información que yo les acabo de mostrar se está grabando. Mi compañero Carlos, posteriormente, él les comunicará cómo les va a pasar la capacitación. Independientemente de esta charla, toda la información está en el canal de YouTube. Tenemos muchísimos videos de los cuales ustedes pueden ingresar. Hay un video que hicimos con una empresa que se llama Sun Diagnostics, que son equipos de diagnóstico. Con ellos hicimos una serie de 5 videos, precisamente hablando de una forma teórica y de una forma práctica, con multímetro, con escáner, con osciloscopio, de cómo funciona cada una de las tecnologías: convencional, planar, nueva generación, banda ancha y AF. Y ahí ustedes van a poder ver cómo oscila, cómo cambia su voltaje, cómo cambia la resistencia, ya detalladamente en un escáner. Aquí dice, para gasolina de competición, ¿cómo podemos utilizar la información del sensor de oxígeno y si la soportaría? Miren, lamentablemente, si ustedes utilizan un sensor de oxígeno Thomson para el tema de alta competencia, número uno, no vamos a poderles dar una garantía y les voy a decir por qué. Porque esos motores muchas veces trabajan con mezclas excesivamente ricas, por lo cual la cerámica con tanto combustible se llega a tapar. No estoy diciendo que Thomson no tiene la capacidad de monitorear esas mezclas, claro que se puede, pero lamentablemente la persona que hace este tipo de modificaciones tendría que saber con exactitud cuál es el factor lambda con el que va a trabajar ese motor para poderle dar la mezcla correcta. Lamentablemente no todos tienen este buen concepto, enriquecen demasiado la combustión y lamentablemente tanto por exceso de combustible y, lo más importante, las vibraciones que ejercen los motores de alta competencia me afectan en el funcionamiento de la cerámica. Entonces, por eso es de que pueden utilizar un sensor Thomson para monitorear el AF o sí, la relación aire-combustible con un sensor de oxígeno Thomson, claro. De hecho, en algunos países nosotros vendemos los sensores banda ancha para que se le puedan adaptar a los relojes las mediciones del factor lambda, pero les digo y soy bien abierto, lamentablemente no les podemos dar una garantía como la que se les da aquí en Ibiza. ¿Por qué? Por el motivo que les acabo de mencionar, por vibraciones y por los excesos de mezclas tan ricas que llegan a tener estos motores. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta que me la quieran escribir en el chat. Si no hay alguna otra pregunta, le pasaría el micrófono a mi compañero Carlos. Creo que no, Enrique. Revisando el chat, la última fue la de la gasolina de competición. Bueno, hay una aquí en el chat de el Zoom. A ver, buenas noches, buenas noches. ¿Qué pasa cuando un wideband LSU 4.9 da error de sobrecalentamiento? De sobrecalentamiento, quisiera yo pensar que estamos hablando del calefactor. Ok, si me dice que es sobrecalentamiento, obviamente yo les voy a mencionar algunas, ¿no? No estoy diciendo que sea esa la correcta, pero ahí lo que tendría que ver es primero ver si la resistencia que se le está dando, más bien, si la aplicación que se le está dando de ese sensor es la correcta al vehículo. ¿Por qué? Porque como les mencioné, el 4.9 y el 5.0 manejan una resistencia que puede ser de 2 a 5 ohms. Entonces, número uno, habría que ver la resistencia si es la correcta, ¿vale? Ese es número uno. Número dos es ver si la computadora me está mandando el PWM correcto o el que necesita el calefactor.
justamente aquí con nuestros amigos de Ibiza estábamos hablando justamente de que muchas veces suponemos que como el motor está frío, la computadora va a energizar al 100% el calefactor, y no es así. Hay vehículos que es al revés. Cuando el motor está frío, la computadora no los energiza, se queda en el 0%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Luego muchas veces nos espantamos y vemos que por qué se queda en cero. Entonces, no es que siempre tengan que ser energizados al 100%, pueden ser energizados desde un 0 hasta un 100%. Entonces, regresando al tema de por qué puede marcar un error de sobrecalentamiento, te reitero, puede ser la resistencia del calefactor, que tal vez no es la correcta aplicación. Número 2, puede ser que pueda estar pasando ya sea aceite, o puede ser que esté pasando anticongelante. Entonces, ese anticongelante o ese aceite que no se está alcanzando a quemar en la cámara de combustión, se va y se impregna en el sensor de oxígeno. Y ese líquido se va hacia la cerámica. Y como la cerámica está en el calefactor, ese calefactor está diseñado para trabajar a cierta corriente. Entonces, al estar inundada de cualquier tipo de líquido, el calefactor pues va a necesitar más corriente. Y al necesitar más corriente, pues obviamente pues la computadora le va a mandar un mayor flujo de amperaje, y tal vez por eso es que se te esté marcando el tema de que tienes un sobrecalentamiento en el elemento calefactor. Esa es una opción. 2, que no estemos hablando del calefactor, que estemos hablando como tal de la célula de Nernst, o sea, el voltaje que sale del sensor. Ahí puede haber un sobrecalentamiento por el mismo caso de que hay aceite o anticongelante. Justamente, les reitero, estábamos hablando aquí con los compañeros de Ibiza de que cómo es que la computadora sabe la temperatura a la cual se encuentran los gases que salen de la combustión si el calefactor está en 0%. Entonces, aquí haciendo una plática, yo le comenté, ¿sabes qué? La computadora no siempre se va a basar en la información que le manda el calefactor, porque si el calefactor es controlado con un PWM y este está en 0%, entonces el calefactor no está trabajando. Entonces la pregunta sería, ¿cómo sabe la unidad de mando la temperatura que tienen los gases de escape? Bueno, pues por la misma célula de Nernst maneja una resistencia, y esta resistencia, dependiendo esa resistencia, la computadora va a saber la temperatura a la que tiene los gases de escape. Luego aquí me dice la posición de los wideband al adaptarse en un tubo de escape. La posición solo debe ser cerca, me imagino que ahí dice ser cerca de las 12 en relación a un reloj, ya que el agua del tubo de escape los daña. Es correcto. En una combustión tenemos pequeñas moléculas de agua o vapor de agua. Entonces ese vapor de agua va y se impregna en la cerámica, y justamente como comenta Federico, esas partículas o esas moléculas de agua hacen un choque térmico, y ese choque térmico hace que el elemento calefactor o la misma cerámica del sensor tenga ruptura y ya no funciona de la manera correcta. Es por eso que cuando se adapta un sensor de oxígeno en el tema de la competición, deben de respetar ciertos grados de inclinación para evitar que se generen charcos o pequeños gotas de agua que se queden en el sensor de oxígeno y se lleguen a dañar. Y es por eso que se crea el PWM en el elemento calefactor, porque justo, como dice Federico, cuando el motor está en frío, se generan moléculas de agua. ¿Y qué pasaría si una pequeña gotita de agua se va y se impregna en el calefactor que está energizado con el voltaje de la batería? Pues puede haber un choque térmico. Entonces, ¿qué hace la computadora? Detecta, de acuerdo al sensor de temperatura, que el motor está frío, y él va a controlar de manera con un PWM que va a ser 0, 50, 0, 75, 0, 20, 0, 80. O sea, va a jugar con la manera en la cual va a funcionar el elemento calefactor. Entonces, con esto, evito que si le llega esa pequeña gota de agua al elemento calefactor, se llegue a quebrar por un choque térmico. Por eso es muy importante siempre verificar qué tipo de alimentación está recibiendo el calefactor. Muchos lo que hacen con una lámpara de pruebas o con un LED
lo ponen directamente en el cable color blanco y ven qué tipo de señal es. Si el LED siempre se queda prendido, entonces es constante. Si el LED flashea, entonces es un PWM. Entonces, por eso les digo, traten siempre de colocar sensores de oxígeno de acuerdo a la especificación del vehículo y lo más importante, con su conector original. Por eso aquí con nuestros compañeros de Ibiza ya te venden el sensor de oxígeno con el conector específico para que ustedes se quiten de dolores de cabeza, que eviten que ya dañaron la computadora, que ya volaron el transistor, que ya volaron la línea. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, Thomson fabrica sensores de oxígeno con conector original y bueno, pues aquí en Costa Rica ustedes los van a conseguir ya directamente con nuestros compañeros de Ibiza. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, quedó todo claro para que mi compañero Carlos nos pueda compartir algunos comentarios.